El artista español Francisco de Goya tituló a esta obra Vuelo de brujas, pintura propia del romanticismo y realmente representativa del autor. Hablemos de esta creación. La pintura Vuelo de brujas, también conocida como Brujas en vuelo o Brujas en el aire, es una obra realizada en óleo sobre lienzo por el artista español Francisco de Goya en 1798. Esta pieza formaba parte de un conjunto de 6 pinturas sobre temas de brujería que fueron adquiridas por los duques de Osuna en el mismo año. A menudo ha sido considerada como la más impresionante y hermosa de todas las obras de brujas realizadas por Goya para esta serie. El cuadro fue vendido a los duques de Osuna el 27 de junio de 1798, con el fin de decorar su villa conocida como La Alameda, ubicada en las afueras de Madrid. Con el tiempo fue vendido en 1896 durante una subasta de la finca de Osuna, siendo adquirido por Ramón Ibarra. Más tarde, en 1985, fue comprado por Jaime Ortiz Patiño y finalmente el Museo del Prado lo adquirió en 1999, donde permanece exhibido actualmente. La composición central de la obra presenta a 3 brujas semidesnudas que visten una coroza penitencial, levantando en el aire a una figura desnuda que se retuerce. La boca de una de las brujas parece estar muy cerca de su víctima, insinuando que planea devorarla o extraerle la sangre. En la parte inferior de la escena, 2 figuras vestidas como campesinos retroceden ante el perturbador espectáculo. Uno se ha lanzado al suelo tapándose las orejas, mientras la otra intenta huir, cubriéndose con una manta y haciendo el gesto de la mano de higo, un símbolo tradicional para protegerse del mal de ojo. A la derecha, un burro aparece, aparentemente indiferente a lo que sucede a su alrededor. Los expertos coinciden en que esta pintura es una crítica de Goya a la superstición y la ignorancia, particularmente en temas religiosos. Las corozas que portan las brujas evocan la violencia de la Inquisición española, ya que recuerdan las mitras episcopales, lo que establece una comparación entre los rituales de la Inquisición y la superstición. En este contexto, las personas que observan la escena representan a una sociedad impotente ante los horrores, o quizá deliberadamente desinteresada en intervenir. Un análisis mediante radiografía y reflectología infrarroja ha revelado que Goya realizó un cambio significativo en la composición de la obra. La figura que ahora aparece de frente, cubierta por una manta blanca, originalmente estaba de espaldas y retrocedía por el camino por el cual había llegado en busca del burro que aparece más abajo. Este burro es un motivo recurrente en la obra de Goya, simbolizando la ignorancia. La pintura Vuelo de brujas también ha tenido presencia en la cultura popular contemporánea, destacando su participación en la película Trance de 2013, dirigida por Danny Boyle. En el film, el cuadro es sustraído durante una subasta, desencadenando los eventos que conforman la trama principal de la historia. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Vuelo de brujas data del año 1797 a 1798. Su autor es Francisco de Goya. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo romanticismo. Tiene una medida de 43.5 por 30.5 centímetros y se encuentra en el Museo del Prado en España. Coméntanos si ya tuviste la oportunidad de ver esta pintura en el Museo del Prado. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.